Bueno, como pueden ver, aquí está el grupo con las claves 22, 23 y 24. Este es un foro. El tema es por qué las matemáticas se le dificultan a las personas. Va a hablar sobre el tema de las matemáticas y por qué se dificulta en sí a todo joven que no lo entienda. Y este foro se va a enfocar más en apoyar y dar ideas y opiniones diferentes de cada quien del grupo para así, así entender y ya no estancarse en los problemas matemáticos. Bien, para empezar este foro vamos a hablar un poco acerca de la matemática, un concepto bien básico, que es lo que la matemática dice que es una ciencia que estudia los números y sus operaciones. Entonces, la matemática, perdón, es una ciencia que no es de tratar de memorizarse en sí, ya que con el tiempo van cambiando las cosas y es más de aprender cómo se hace. Sí, como en mi opinión, es de que las matemáticas, en mi opinión, sí me cuestan demasiado. Como por ejemplo, hay muchas personas que no se abocan a diferentes profesores o alumnos que sepan más del tema. Entonces, esas personas se quedan bloqueadas y no quieren entender el tema o solo no les importa nada. Entonces, para mí, desde el principio se tiene que aprender los temas, porque obviamente si va el primer tema y no lo entendés, pasas al segundo, obviamente no lo vas a entender al segundo, sí, claro, si no lo entendés al primero. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, de que se quedan bloqueadas en un tema, y si cuando pasa cada tema se va atrasando más y más le va a costar. Y sí, claro, y como decías, se traba un tema y como hoy en día, pues la matemática para un problema se llega pues a tener hasta 3, 4 soluciones, incluso infinitas soluciones de diferente manera, pero se llega al mismo resultado. Entonces, lo que para mí que las personas deberían pues buscar un tutor que les ayude a entender ese tema de otra manera, tal vez una manera un poco más fácil para que pues entiendan los conceptos básicos de la matemática y pues para en un futuro poder pues aplicar eso para un problema mayor o un problema más difícil para pues para que todo le vaya bien, ¿no? Y muchas veces también se nos dificulta la matemática, ya que a veces no prestamos atención y por temor a burlas o por pena al profesor o a los compañeros no preguntamos, entonces nos quedamos estancados en un solo tema y ya cuando avanzan nosotros no entendemos por lo mismo, porque no salimos de dudas del tema anterior, y entonces es mejor aprenderse los temas básicos de la matemática, porque también eso va de la mano durante todo el proceso de aprendizaje. Sí, otro punto clave que hay que tener en cuenta es que pues la matemática siempre va cambiando conforme el tiempo, y pues hoy en día hay muchos videos en internet que te enseñan cómo hacer problemas o cómo aprender, o te enseñan prácticamente un tema que puedes buscarlo y puedes pues tal vez encontrar una mejor manera de aprenderlo o otra solución que puedas pues tener para ese mismo tema y que se te haga un poco más fácil a ti. Y también, como hay muchos jóvenes que hacen eso de que en un problema o un ejercicio o una ecuación, o sea, miran la ecuación y todo, y la otra persona que sabe la hace y todo, pero como tú habías dicho, hay diferentes resultados. O sea, los resultados pueden variar porque puedes hacer de diferentes formas o fórmulas la operación y sale el resultado, pero depende de la persona qué fórmula usar o qué mentalidad para resolver la ecuación o el problema. Exacto, porque no todos pues pensamos igual, y entonces hay unas personas también que tienen más intelecto que otras, y pues a unas personas se les hace fácil ver ese problema, pero tal vez a otra persona se le complica. Entonces lo que sería recomendable es que tal vez esa persona que sepa cómo hacerlo le explicas a otra persona de una manera un poco más fácil para que ella pueda entender y pues pueda comprender ese tema que se está viendo en esa situación. Sí, porque desde muy pequeño ya, o sea, los padres o los profesores tienen que velar por ese niño para que aprenda desde un principio, para que no se le dificulte durante toda su vida o juventud, porque al momento, o sea, las matemáticas
no se le dificulta a muchas personas, solo es de que no prestan mucha atención o no es que sea su don o algo así, eso. Porque obviamente las personas no todos van a ser buenos para eso, otros van a ser buenos para biología, para economía, estadística, otras clases numéricas, no como matemáticas. Ajá. Porque matemáticas se forma por fórmulas, no, por ecuaciones, por ejemplo, cálculo, todo eso. Entonces, que en otras ya se usa más como fórmulas generales establecidas y a otras personas se les hace más fácil. Ajá, exacto. Algo también que se nos puede hacer un poco más fácil, ya que, como lo mencionaron, las matemáticas no es de memorizarse y también podríamos usar alguna ficha ya con los formularios y entonces al momento de resolver alguna ecuación y tener alguna duda, también podríamos acudir a nuestra propia ficha para poder realizar el ejercicio. Creo que no todos van a memorizar todas las fórmulas que hay, pues, y también lo que también tendrían que hacer es practicar, o sea, hacer prácticas no diarias así en la tarde, pero sí hacer prácticas de ejercicios para que ya aprenda y su mentalidad sea más abierta o lógica. Sí, otra cosa que sería importante en la cuestión de esto de la matemática es que la persona ponga interés a la hora de estar aprendiendo un tema, ya que a veces pues sabemos muchas personas que, bueno, yo en lo regular, yo ya no me acuerdo lo que vi en básico. Sí me acuerdo de algunas cosas, pero otras ya se me olvidaron por cuestión de pues no repasar también, porque pues puede ser que aprendiste ese tema, pero en ese instante. Pero ya cuando pues, date un ejemplo que aprendiste un tema hoy y de aquí en unos 2 años lo ves en otro problema ya combinado con otro. Entonces a veces por no repasar se te olvida ese tema y se te va a dificultar hacer ese otro problema que está un poco más difícil. Porque ya llega, o sea, es el mismo tema, solo que con otro tema ya encima. Ajá. Y obviamente si solo lo aprendes al instante, se te va a dificultar conforme el tiempo que pase. Porque cada vez que tú estés avanzando, los temas van a variar, pero va a llegar a un punto que el tema que tuviste desde hace muchos años, lo vas a volver a ver. Entonces ahí es donde te va a dificultar, y es el tema del foro, que es las matemáticas, porque se dificulta a las personas. Sí, claro, porque como te decía, no todas las personas tienen el mismo intelecto. Y entonces, pues, es importante también empezar con un, pues, buen pie, por así decir, ya que desde pequeños nos enseñan a sumar, restar, y pues a veces no le ponemos importancia, pero es importante también que pues los padres de familia se aboquen a sus hijos y les pregunten si les está costando un tema, ya que a veces te cuesta un tema y pues puede que esa persona lo sepa mejor y te lo enseñe mejor. Y muchos problemas es de que los padres de familia no se dan cuenta de que el hijo, o sea, le cuesta mucho esa materia, pero como los padres no están muy enfocados en él, entonces conforme el tiempo también se le va a dañar, o sea, hacer un daño al niño, porque no tuvo el apoyo de sus papás para decir, mire, vamos a dar tutorías a alguien o vamos a hacer algo para que tú no te cueste en un futuro. Ajá. Como hay muchos casos. Sí, claro, como pues si uno no tiene una ayuda a veces se frustra y llega un momento en el que dice que no puedo, pero sinceramente todas las personas pues podemos, todas las personas tenemos la inteligencia para poder aprender. La única cuestión es que quiera uno aprender, ya que a veces la frustración te dice que te llega a un punto que te dice que te rindas, pero no es así, no tienes que rendirte a la hora de pues aprender nuevas cosas. Así como lo mencionaron ustedes, es aprenderse las operaciones básicas de las matemáticas, ya que tal vez pensamos de que es muy difícil, solo que en algunos casos ya se les agregan variables, entonces uno piensa de que eso no lo vimos, pero siempre van a ser las operaciones básicas, porque por lo visto en álgebra siempre van a haber sumas, siempre van a haber divisiones, y solo porque se les agrega tal vez algún cuadrado, algo aparte, entonces nosotros creemos de que es difícil, pero solo es de prestar atención y recordar lo básico. Otra cosa también es el decepcionarse, ya que a veces nosotros, por ejemplo, si nos cuesta la matemática
y miramos a esa persona que es más pues aplicada a dicha ciencia, esa persona es más pilas para la matemática, entonces a veces uno se decepciona y dice que, o sea, no puedo aprender, pero en realidad sí podemos aprender, ya que pues podemos abocarnos al mismo maestro que nos enseñe, o incluso que le podamos pues decir que nos cuesta y que nos hiciera ese favor de enseñarnos un poco más acerca de los temas. Y no quedarse así callado, porque lo peor es no preguntar. Sí. Porque al momento de no preguntar, uno se queda igual. Ajá. Y también me he dado cuenta de muchas personas de que se abocan a un profesor o algo así, pero el profe explica y todo, pero el método del profe es diferente a un método que puede ser mejor y más eficaz para ti, o sea, para la persona, porque obviamente una persona le va a entender al profesor, pero si la persona que quiere aprender le enseña, por ejemplo, un amigo de él o su compañero, pero de esa manera le entiende, entonces no se le va a complicar, como hay diferentes cosas que él no le puede entender al profe, pero sí a su compañero, mientras que ahorita es que sí le entienden al profesor, pero no a otra persona. Sí, como tú decías, hay que buscar alternativas, ya que como decías que hay diferentes métodos para algún problema, entonces tal vez ese método a una persona se le hace más fácil, pero tal vez a ti más difícil, y tal vez hay otro método que a ti se te hace más fácil, pero a esa otra persona se le puede hacer difícil. Y ahí es donde sale el apoyo y ayudar a la persona a que entienda y no que se quede, o sea, explicarle aunque le cueste demasiado, pero ayudarle en todo momento. Sí. En sí también tiene que ver mucho también prestar atención o la motivación de aprender, porque también de qué va a servir si uno le explica y se distrae con otra cosa. Entonces también es de suma importancia prestar atención y como ya lo mencionaron, salir de dudas, porque si no siempre se van a quedar estancados en un mismo tema. Bueno, con esto ya concluimos nuestro foro del tema por qué las matemáticas se dificultan. Se despide este grupo y espero que haya servido en algo lo que se haya hablado en este foro y hayamos comprendido los del grupo de que no se puede estancar a alguien en un tema matemático y de que sí se puede salir con apoyo de personas que sí sepan del tema. Y con eso se despide este grupo y se termina el foro.